Ya. ¿Me escuchas, no? ¿Se escucha, no es cierto? Sí se le escucha, doctor. Ya. Entonces, como les iba diciendo, en este grupo de pacientes que tienen neutropenia febril, hay dos tipos de pacientes, ¿no? Los pacientes de alto riesgo y los pacientes de bajo riesgo. Ambos pacientes son pacientes con neutropenia severa. ¿Qué quiere decir? Que tienen menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre. Entonces, ambos pacientes van a acudir a la emergencia, obviamente, pero nosotros tenemos que diferenciar a qué tipo de pacientes les vamos a dar una cabida para que sean hospitalizados y a qué pacientes los podemos manejar ambulatoriamente. Entonces, generalmente los pacientes que sí o sí tienen que ser hospitalizados son este tipo de pacientes, los pacientes de alto riesgo, que se caracterizan porque obviamente en el hemograma vamos a encontrar una neutropenia severa. Esta neutropenia tiene una duración más de 7 días. Generalmente son pacientes con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, neutropenias incluso febriles recurrentes, un índice de MASC menos de 21 puntos o de cisne de 3 puntos, disfunción hepática o renal significativa. Entonces, este tipo de pacientes de ninguna manera yo lo voy a manejar ambulatoriamente. Sin embargo, existe un grupo de pacientes con casi los criterios contrarios al paciente de alto riesgo. O sea, son pacientes que también tienen neutropenia severa, pero su duración es corta, menos de 7 días, no tiene comorbilidades, el índice de MAX es mayor a 21 puntos, el cisne es cero, no hay disfunción hepática o renal significativa. Entonces, este tipo de pacientes yo los puedo manejar ambulatoriamente, incluso con antibióticos orales, ya sea amoxicilina, ácido clavulánico, quinolonas, etcétera. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de padecer neutropenia febril? De acuerdo al tipo de tumor, a la cabeza están los pacientes con tumores hematológicos, chicos. Los pacientes con tumores hematológicos de por sí tienen ya sobreañadido el riesgo de tener una neutropenia febril. Es por eso que después de las quimioterapias tan intensas que reciben los pacientes hematológicos, los pacientes con leucemias agudas, etcétera, los pacientes se quedan hospitalizados por periodos largos de tiempo hasta que recuperen sus niveles basales de hemograma, ¿no? Entonces, dentro de los pacientes hematológicos, los que tienen más riesgo, obviamente son los pacientes que tienen leucemia. 85 a 95% de los pacientes con leucemias van a ser neutropenias febriles. En cambio, los otros tipos de pacientes hematológicos, como los pacientes con mieloma múltiple, solo un 20 a 25% del resto de pacientes hematológicos que no son leucemias tienen un riesgo de presentar neutropenia febril. En el caso de los tumores sólidos, fíjense, el riesgo es más pequeño, es del 5 al 10% únicamente. Sin embargo, ¿por qué es importante y por qué le damos tanta importancia a la neutropenia febril? Por su alta mortalidad. La mortalidad de un paciente con neutropenia febril es del 50%. Es alta, ¿no? De cada dos, uno va a fallecer. Obviamente si tiene neutropenias severas, chicos. Estamos hablando de pacientes con neutropenias severas. Y hay un bajo riesgo de que padezcan complicaciones severas los pacientes con tumores sólidos, a diferencia de los pacientes con tumores hematológicos. Hay unos factores que debemos tener en cuenta para ver los pacientes que tienen neutropenia febril, que están siendo sometidos a quimioterapia citotóxica, ¿no? Entonces, hay algunas características o algunos factores relacionados al paciente, como la edad avanzada. Generalmente en los pacientes por encima de los 65 años, el riesgo
de padecer, se incrementa el riesgo de padecer neutropenia febril y complicaciones. Así como su estatus performance, ¿no? O sea, es el grado de dependencia o independencia que tiene el paciente. Generalmente pacientes con un ECOG de 2 para arriba, recordemos que el ECOG sirve para medir el grado de dependencia o independencia del paciente. Y en relación a los síntomas, ECOG 0 es cuando el paciente está totalmente asintomático, y obviamente realiza sus labores cotidianas, ¿no? ECOG 1 es cuando el paciente tiene algún síntoma, pero sin embargo no le impide realizar sus actividades de la vida cotidiana. ECOG 2 es cuando el paciente pasa algunas horas del día encamado, ¿no? Pero que aún hace sus actividades de la vida diaria. ECOG 3 es cuando pero esas horas en cama es menos de la mitad del día. ECOG 3 es cuando el paciente pasa más del 50% del día en cama. Y ECOG 4 es cuando obviamente el paciente todo el día está encamado. Entonces, pacientes que han tenido episodios previos de neutropenia febril tienen un mayor riesgo de padecer neutropenia febril y complicaciones, ¿no? Así como también las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades se van a ir sumando de acuerdo al número de estas, ¿no? Si tiene una comorbilidad, ¿no? Si tiene 2 o 3 comorbilidades, ¿no? El riesgo se va a incrementar a un 27, 67 o 125%. Entonces, en cuanto al tratamiento, nosotros podemos dar desde una profilaxis primaria hasta un antimicrobiano, en el caso de pacientes con neutropenia severa de alto riesgo, ¿no? Entonces, si es una profilaxis primaria, antibióticos orales, al igual que la profilaxis secundaria. Si sabemos, por ejemplo, que un paciente va a usar una sonda Foley que le va a condicionar infecciones urinarias recurrentes, entonces profilácticamente le damos nitrofurantoína, por ejemplo, ¿no? Y un tratamiento cuando tenemos al paciente, ¿no? Con neutropenia febril, por ejemplo, de alto riesgo que necesita hospitalización, le iniciamos un tratamiento de antimicrobiano de amplio espectro. Generalmente usamos carbapenems, imipenem, meropenem, ertapenem, ¿no? Y si el paciente tiene algún catéter, etcétera, le vamos a agregar vancomicina, ¿no? Específicamente para gérmenes gram positivos, ¿no? Incluso de manera preventiva, muchas veces hacemos el dosaje de biomarcadores, como por ejemplo el galactomanano. Entonces, debemos de reconocer tempranamente a estos pacientes de neutropenia febril y debemos seleccionarlos, pues, ¿no? Una vez que hemos determinado que ese paciente es de alto riesgo y amerita el inicio de un tratamiento antimicrobiano sistémico, es decir, endovenoso, entonces no debemos tardar, máximo la literatura dice que debemos de tardar hasta 60 minutos, y algunas literaturas son más estrictas, hasta 30 minutos después de identificar al paciente para iniciar un tratamiento antimicrobiano, sobre todo de amplio espectro. Como les decía, los medicamentos a elegir sobre todo son los carbapenems, ¿no? Imipenem, ertapenem, meropenem. Porque si no identificamos a tiempo y no iniciamos una terapia antimicrobiana, entonces estos pacientes tienen riesgo de sucumbir ante una septicemia y obviamente se pueden complicar y fallecer, porque como les digo, el riesgo de mortalidad es alto, 50%. Entonces, el momento de la administración de los antibióticos es muy importante. Debemos recordar que los antibióticos sistémicos siempre se deben de iniciar después de la toma de hemocultivos. Y los hemocultivos, en general, se toman 2 muestras, ¿no?
una muestra de cada brazo, y si el paciente tiene un dispositivo, un catéter, una muestra también del catéter. La terapia antimicrobiana debe iniciarse entre 30 a 60 minutos de la sospecha de neutropenia febril. Estamos hablando en el caso de pacientes de alto riesgo, porque saben que los de bajo riesgo el manejo va a ser ambulatorio y no necesitamos una terapia sistémica, sino vía oral. Entonces, el objetivo de esta terapia antimicrobiana es cubrir pues, los gérmenes más frecuentes. Ustedes saben que epidemiológicamente tenemos gérmenes que son más frecuentes que otros, ¿no? Entonces, generalmente pensamos en cubrir gérmenes gram negativos, sobre todo. Por eso es que iniciamos con carbapenems. Pero si el paciente me refiere que tiene un catéter, ya sea, por ejemplo, los pacientes oncológicos usan bastante el catéter porque es un catéter que prácticamente está por debajo de la piel del paciente, tiene una bombita y no necesitamos administrarle por las venas periféricas, sino de frente a la bombita. Entonces, ese tipo de pacientes también debemos cubrir gérmenes gram positivos, entonces le administramos vancomicina, ¿no? Entonces, revisen los chicos, este es un esquema inicial en general de cómo reconocemos a los pacientes en principio de alto riesgo, de bajo riesgo, y qué es y básicamente habla de las recomendaciones previas, ¿no? El momento de la toma del antibiótico, por qué tenemos que elegir esos antibióticos, cuándo hospitalizar incluso a un paciente siendo de bajo riesgo. De repente es de bajo riesgo, pero no puede, por ejemplo, no puede tolerar la vía oral, entonces obligatoriamente tenemos que hospitalizarlo, ¿no? O cuando no tiene apoyo familiar, etcétera. Entonces, este es un dicho muy importante para vuestras familias, sobre todo, y para vuestra gente alrededor. Araceli, una pregunta, ¿hasta cuándo es el semestre? Es hasta el 17, doctor. El 17 17 de junio. junio que cae. Sí. Sí. O sea, de acá a 2 semanas. Tenemos 2 clases más en teoría, ¿no? Sí. Sí, doctor, en teoría sí. Hoy día vamos a hacer casi 2 temas conjuntos. Ya está bien, doctor. Hablar de cáncer de testículo es una neoplasia, la verdad, bien que nos da muchas satisfacciones o pocas satisfacciones a los oncólogos, sobre todo a los oncólogos médicos que lidiamos con, con prolongar la sobrevida de los pacientes, ¿no? Como ustedes comprenderán, los pacientes con estadios más avanzados, 3, 4, ustedes ya saben que si hablo de estadio 4 es automáticamente en vuestro cerebro metástasis en algún órgano a distancia del lugar donde nació el cáncer, ¿no? Entonces, y 3, porque obviamente el tumor es un tumor grande que localmente ha avanzado y de repente tiene compromiso ganglionar regional. Entonces, este cáncer es uno de los pocos cánceres que nosotros como oncólogos logramos curar. No estamos hablando de controlar ni de prolongar la sobrevida, estamos hablando de curar. Entonces, a nosotros nos da mucha satisfacción tratar a este tipo de pacientes porque incluso en estadios avanzados llegan a curarse como vamos a ver en el desarrollo
de esta exposición, de esta charla. El cáncer de testículo es importante reconocerlo y tratarlo porque sobre todo las personas afectadas son personas jóvenes, chicos, son personas jóvenes. Entonces, todo empieza con el aumento de volumen del testículo, ¿no? Entonces, el testículo aumenta de volumen y el paciente obviamente nota pues ese incremento de volumen y acude a la farmacia primero, ¿no? Porque ustedes saben que en el Perú el 60% de los pacientes acuden a la farmacia y por eso es la explicación de por qué hay tanta farmacia, ¿no? En cada esquina, en cada barrio hay una farmacia, entonces esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque el paciente primero acude a la farmacia. Entonces muchas veces les dan corticoides, etcétera, y sienten un alivio pasajero de la enfermedad. Entonces continúa el avance de la enfermedad y a veces la enfermedad empieza a hacer metástasis ganglionares a nivel retroperitoneal, a nivel inguinal, etcétera, ¿no? Entonces, les digo, este tipo de pacientes son pacientes jóvenes. Cuando llega al oncólogo, el paciente generalmente llega ya orquiectomizado, ¿no? El urólogo lo ha identificado y lo ha sometido a una orquiectomía, a veces con la linfadenectomía retroperitoneal. Unas escuelas se estilaba eso, sobre todo cuando había sospecha de un compromiso ganglionar retroperitoneal, ¿no? Entonces, los oncólogos vemos el resultado de la patología y asumimos que hay dos grandes grupos de pacientes dentro de los pacientes con cáncer de testículo. Un primer grupo son los pacientes con seminoma y un segundo grupo son los pacientes con una histología denominada tumor de células germinales no seminomatoso. Y identificamos los factores de riesgo, realizamos el estadiaje del paciente y iniciamos un tratamiento al paciente, ¿no? Con la satisfacción que el paciente va a salir curado, a diferencia del resto de neoplasias malignas que lamentablemente en estadios avanzados solo podemos decirles al paciente que vamos, o a la familia del paciente, que vamos a prolongar la vida del paciente, pero de ninguna manera curar. No existe cura, estimados alumnos, para pacientes con estadio clínico 4. Siempre la ética tiene que primar, por sobre todo. Si alguno de ustedes es oncólogo o va a ser oncólogo en el futuro, o sea, ni la inmunoterapia, ni la quimioterapia, ni la terapia biológica, ni los anticuerpos monoclonales conjugados han demostrado que curen la mayoría de neoplasias, ¿no? No curan, controlan la enfermedad y, como les digo, prolongamos la vida del paciente. En algunos casos se ha visto que se incrementa considerablemente la sobrevida de los pacientes, sí, y es un avance de la medicina, pero de ninguna manera hablamos de curar. Entonces, en este tipo de pacientes sí hablamos de curar. Y el esquema es en base a quimioterapia, chicos. El esquema es en base a quimioterapia. Entonces, para hablar un poco de estadísticas, fíjense, representa el 1 a 2% de todos los cánceres en los hombres. O sea, la casuística es pequeña, pero es importante, chicos, pero es importante. Sobre todo porque afecta a varones adultos jóvenes de 15 a 35 años, imagínense. Su tasa anual es más o menos de 3 a 10 casos por cada 100,000 hombres, y esto va a variar de acuerdo a la región geográfica. Imagínense, pacientes con mieloma, más o menos es de 3 a 5 casos por cada 100,000 personas año, ¿no? Hay una distribución bimodal o una afectación bimodal de esta neoplasia. Hay un pico principal, el pico más importante está
como les digo, entre los 15 a 35 años, sobre todo de tumores de células germinales no seminomatosas, y el segundo pico es mayor a los 60 años. Espermacitomas o sobre todo los espermacitomas y también los seminomas. Hay una mayor incidencia en Europa del Norte, sobre todo en Dinamarca, Noruega, Suiza. Hay una menor incidencia en Asia y en África. Probablemente hay una influencia genética y ambiental. Los pacientes de raza blanca, sobre todo los de raza caucásica, tienen 5 veces más riesgo que los hombres afrodescendientes, por ejemplo. Entonces, los pacientes de raza blanca son más propensos, ¿no? Pues se ha detectado, se ha determinado que hay un aumento progresivo de esta neoplasia en las últimas décadas, ¿no? Hay un incremento del 50 al 100%, sobre todo desde la década de los 60, sobre todo en países desarrollados. Esto se relaciona con la exposición a disruptores endocrinos, sobre todo el consumo de dietiletilvestrol, en el desarrollo fetal. También debemos saber que obviamente hay mayor capacidad para detectar lesiones, pues, ¿no? No vamos a comparar al médico de 1960 que tenía pocas armas diagnósticas a un médico de nuestros tiempos, ¿no? Que tiene un sinfín de armas para realizar diagnósticos, ¿no? Desde la simple ecografía, y ahora hay ecografía 2D, 3D, 4D, 5D, etcétera, con Doppler, sin Doppler, tomografía con contraste, sin contraste, hay resonancia, hay PET-CT, etcétera. Y hay una batería de laboratorio clínico que podemos echar mano para realizar un diagnóstico. Entonces, ¿qué ha mejorado nuestros procesos diagnósticos? Eso es obvio, y gracias a esa mejoría se pueden detectar más casos, ¿no? Pero debemos considerar que también hay un aumento real, ¿no? Hay un aumento real, porque recordemos cómo era el cusqueño de hace 10 o 15 años. ¿Ustedes creen que se alimentaba igual que el cusqueño de estos tiempos? No. Entonces, ahora vivimos mucho más apurados, acelerados, estresados. Entonces, todas esas cosas influyen, y ya nuestra dieta se ha occidentalizado prácticamente. O sea, y hay una reducción en la mortalidad, sí, porque hay acceso, pues, al tratamiento. Antes no tenían mucho acceso, no tenían muchas armas. Entonces, y generalmente estos tumores, como les decía, son radiosensibles y son quimiosensibles. La quimioterapia basada en platino es una quimioterapia que cura a este tipo de pacientes. En cuanto a la mortalidad, fíjense, la supervivencia global a 5 años es mayor al 95% en los Estados Unidos. O sea, prácticamente todos están vivos, ¿no? En los Estados Unidos. La supervivencia en enfermedad metastásica, en este tipo de cánceres, chicos, no existe estadio clínico 4. Es uno de los pocos cánceres que no existe estadio clínico 4. Cuando un paciente tiene metástasis a distancia, es catalogado como estadio clínico 3. Es catalogado como estadio clínico 3, a diferencia del resto de neoplasias, chicos. Esta es una de las pocas neoplasias que solo existe el estadio 1, 2 y 3. El estadio 3 es cuando la enfermedad es metastásica. Y fíjense, la supervivencia de los pacientes que tienen seminoma, que es una familia importante de este tipo de tumores, la supervivencia a 5 años, 80-90% es alta. Es alta. ¿Cuál es la supervivencia de un cáncer gástrico metastásico en estadio clínico a 5 años? Yo pienso que a 5 años nadie está vivo. El 10% o menos del 10%, tal vez.
¿no? Los pacientes con no seminoma de buen pronóstico, aproximadamente el 90%, y los pacientes con no seminoma de pronóstico intermedio a pobre, de un 50 a 80% están vivos a 5 años, ¿no? Entonces, el pronóstico en general de la enfermedad es buena, es buena. ¿Hay pacientes que se mueren por esta patología? Claro, hay pacientes que se mueren por esta patología, sobre todo cuando la carga de metástasis o el volumen metastásico es alto, pues, ¿no? Entonces son pacientes que muchas veces hacen resistencia al tratamiento por quimioterapia y recaen, ¿no? Y recaen, o los pacientes que tienen ese componente de coriocarcinoma, que hace que tengan resistencia a la quimioterapia. Las recaídas tardías son raras, pero son posibles incluso después de los 5 años. Entonces, esas son las principales causas de mortalidad, ¿no? La resistencia a la quimioterapia y las recaídas tardías. En cuanto a los factores de riesgo, ya hay evidencia sólida de factores de riesgo bien establecidos. Y una de las patologías que predispone a cáncer de testículo es la criptorquidia. Ustedes, seguro en pediatría o en cirugía, van a ver la importancia de resolver esta criptorquidia, que obviamente es un testículo no descendido en el neonato, ¿no? Ese es el factor de riesgo más importante. Fíjense, el riesgo cuando uno tiene criptorquidia de padecer cáncer de testículo es de 3 a 8 veces mayor, incluso después de la orquidopexia. Sí. Es que estoy dictando clases yo, a las 10 yo me puedo reunir. Distribuyanlo, pues, ¿ya? Por favor. Aló, aló, ¿se me escucha? ¿Me escuchan? Sí se escucha. La criptorquidia es uno de los factores de riesgo más importantes para que el paciente pueda padecer en el futuro cáncer de testículo. Incluso, o sea, este riesgo no desaparece resolviendo el problema, es decir, haciéndole orquidopexia al paciente. No desaparece. Y otro punto importante es que el riesgo persiste en el testículo contralateral descendido. Entonces, ese es un factor de riesgo importante y a considerar. 3 a 8 veces el riesgo de padecer cáncer de testículo en los pacientes con criptorquidia. O una historia personal previa de cáncer de testículo aumenta en un 2 a 5% la posibilidad de desarrollar cáncer en el testículo contralateral, o sea, en el testículo que no ha sido operado, ¿no? El síndrome de neoplasia testicular incluye criptorquidia, hipospadías, infertilidad y alteraciones en la espermatogénesis. También ese tipo de pacientes tiene riesgo de padecer cáncer de testículo asociado con exposición intrauterina a disruptores endocrinos, ¿no? La exposición a estilbestrol, ¿no? Una historia familiar, hermanos con cáncer de testículo, el riesgo es de 8 a 10 veces mayor. Hijos de padres afectados, de 4 a 6, hay un riesgo de 4 o 6 veces más de padecer este tipo de cáncer. Mutaciones en los genes que ustedes ven ahí, o en pacientes con atrofia testicular. Entonces, todos estos factores ya tienen una evidencia sólida, y dentro de todos estos factores, obviamente, la criptorquidia es uno de los factores más importantes, ¿no? Es uno de los factores más importantes. Hay factores de riesgo potenciales, ¿no? Que tiene una evidencia limitada y también, y sobre todo controvertida o controversial. La exposición prenatal a estrógenos o disruptores endocrinos, sobre todo el uso de dietilbestrol,
durante el embarazo, que produce un aumento leve del riesgo de exposición a talatos, a bisfenol A, pesticidas, la infertilidad masculina, la zoospermia o oligospermia pueden estar asociadas con mayor riesgo. Pacientes con VIH tienen mayor incidencia de tumores de células germinales, mayor incidencia en hombres caucásicos, que ya lo habíamos visto, especialmente en la Europa del Norte, baja incidencia en poblaciones africanas y asiáticas, y un nivel socioeconómico alto que el mecanismo no es tan claro, ¿no? Y existen algunos mitos también, ¿no? Que la gente piensa que realizándolos puede tener un riesgo de padecer cáncer de testículo. Por ejemplo, los traumas testiculares. No hay evidencia sólida de que un trauma testicular produzca un cáncer de testículo. La vasectomía no aumenta el riesgo, según los metaanálisis. El uso de ropa ajustada o calor escrotal no hay una relación demostrada, ¿no? Entonces, una vez operado el paciente, tengo básicamente estas tres posibilidades, ¿no? Seminoma, no seminoma, espermacitoma. Generalmente los más frecuentes son el seminoma y no seminoma. En toda mi especialidad nunca he visto un espermacitoma. Sin embargo, siempre vemos pacientes con seminoma y no seminoma, ¿no? Fíjense, ligeramente más frecuente es los tumores de células germinales de tipo seminomatoso. Son los más frecuentes, 50-60%. La edad más común son pacientes de 30 a 40 años y es menos agresivo y se caracteriza por ser radiosensible, o sea, es sensible al tratamiento con radioterapia. En cambio, los pacientes con histología de tumores de testículo no seminomatosos, que son el 40-50%, debutan a edades mucho más tempranas, ¿no? De 20 a 30 años, y es más agresivo, da metástasis tempranas, ¿no? Y dentro de estos vamos a tener al carcinoma embrionario, al coriocarcinoma, al tumor del saco vitelino, al teratoma, ¿no? El carcinoma embrionario es el que más tiene alto riesgo de metástasis. El coriocarcinoma es muy agresivo, es raro. Tumor del saco vitelino, sobre todo en menores de 5 años, es de buen pronóstico, sobre todo si está localizado. Los teratomas, que pueden ser maduro e inmaduro, en una frecuencia del 5 al 10% de 20 a 40 años, que puede malignizarse. Entonces, en general, este tipo de neoplasias va a afectar a gente joven, chicos. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Obviamente al inicio va a haber manifestaciones locales, ¿no? Generalmente cuando el tumor es muy pequeño, la mayoría de pacientes va a estar asintomático, no va a presentar ninguna molestia, ¿no? Pero a medida que va aumentando de tamaño el nódulo, entonces la primera manifestación es la presencia de una masa o el aumento de tamaño testicular, y es indoloro, en el 80-90%, o sea, no duele, ¿no? Se caracteriza por ser una tumoración firme, irregular y no trasluminable. Puede haber dolor asociado, puede estar a dolor testicular en un 20-30% de los casos. Es un dolor sordo que puede simular una epididimitis. Y en algunos casos se puede producir un dolor agudo por una hemorragia intratumoral. ¿No? Una sensación de pesadez o tirón escrotal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos físicos que son claves? La palpación de un nódulo duro adherido al testículo, ¿no? Asimetría testicular, o sea,
Si bien es cierto, uno de los testículos siempre es ligeramente más grande, pero en este caso es bien notoria esa simetría, ¿no? Hay un aumento de volumen de uno de los testículos y puede haber un hidrocele reactivo en 20% de los casos, incluso puede dificultar la palpación. Y cuando hay metástasis, generalmente el cáncer de testículo se disemina a través de vía linfática. Entonces, los órganos más comprometidos son los ganglios linfáticos, ¿no? Puede hacer generalmente metástasis retroperitoneales a los ganglios paraórticos, que va a producir un dolor lumbar o una masa abdominal palpable. Y, y síntomas obstructivos como la hidronefrosis por compresión ureteral. ¿Por qué? Porque recordemos que parte de la pelvis renal y del uréter es retroperitoneal. Entonces, si hay un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, obviamente se va a producir un tema obstructivo, ¿no? Puede presentar metástasis supraclaviculares, sí, parecidas al de el cáncer gástrico, ¿no? O el cáncer de páncreas, que también tenía ese ganglio de Virchow, sobre todo en pacientes con enfermedad avanzada. De acuerdo a la localización de las metástasis, el paciente se puede hacer sintomático, ¿no? Si el paciente tiene metástasis pulmonares, entonces va a empezar a tener tos, disnea, hemoptisis, que es común en los pacientes no seminomatosos. O a nivel hepático, ictericia, dolor en hipocondrio derecho. O a nivel cerebral, cefalea, déficit neurológico, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos que produce este tipo de cáncer es raro, menos del 5%, pero puede producir ginecomastia o un dolor mamario por una estimulación estrogénica, ¿no? La ginecomastia por secreción de la hormona gonadotropina coriónica, el coriocarcinoma o tumores de células de Leydig. Existen algunas presentaciones atípicas. Yo pienso que no es tanto para ustedes. Sin embargo, pueden debutar con metástasis retroperitoneal o pulmonar, incluso sin un tumor primario identificable. O puede debutar como una orquiepididimitis refractaria o un dolor lumbar como primer síntoma, ¿no? Sobre todo cuando hay metástasis retroperitoneales. Una vez que hemos identificado al paciente que tiene un cáncer de testículo, le tomamos marcadores tumorales. Son tres básicamente los marcadores tumorales, que son claves para el diagnóstico y tanto para el pronóstico, ¿no? Porque si estos marcadores están elevados, después de la orquiectomía, entonces nos van a servir como un basal para hacerle un seguimiento a cómo está yendo el tratamiento de los pacientes, ¿no? En primer lugar tenemos la alfa-fetoproteína, que va a estar elevada en tumores del saco vitelino o en los carcinomas embrionarios. Nunca va a estar elevada alfa-fetoproteína en los seminomas puros, por ejemplo. La hormona, la gonadotropina coriónica humana, está elevado en coriocarcinomas y en el 15 a 20% de los seminomas. La beta-HCG cuantitativa.
Y la lactato deshidrogenasa es un reflector de carga tumoral. Para la identificación de este tipo de nódulos, obviamente la ecografía testicular es el gold estándar. Y va a detectar este tipo de lesiones hipoecoicas, heterogéneas, con vascularización aumentada al Doppler. La tomografía lo usamos en el contexto del estadiaje. ¿Qué estadio clínico es mi paciente? Tiene ganglios retroperitoneales, tiene ganglios regionales, locales, tiene metástasis de repente a nivel pulmonar o a nivel hepático, etcétera. Las resonancias cerebrales, óseas, solo se aconseja si hay síntomas neurológicos o sospecha de metástasis. El diagnóstico diferencial, obviamente con todas las patologías que pueden afectar al propio testículo, ¿no? O sea, una epididimitis, una orquitis, hay torsión testicular, hidrocele, varicocele, linfoma testicular, hernia inguinal. Entonces existe una serie de condiciones que yo debo tomar en cuenta antes de catalogar a un paciente como un cáncer de testículo. Podría ser muy bien una epididimitis o un hidrocele, ¿no? O una torsión testicular. Entonces, chicos, si están ante una sospecha clínica, que sería una masa testicular o un dolor atípico del testículo, entonces tenemos que hacerle una ecografía escrotal para confirmar eh, cuál es el testículo que está afectado. Una vez que hemos definido que el testículo está afectado, le pedimos marcadores tumorales, ¿no? Alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana, lactato deshidrogenasa. Y el paciente es sometido a una orquiectomía inguinal radical, ¿no? Con intención curativa, ojo, que sería el tratamiento y diagnóstico definitivo. Y una vez que hemos confirmado el diagnóstico, hacemos una estadificación con imágenes, ya sea con tomografía o ecografías, ¿no? Entonces, el estadio clínico va a ir del 1 al 3, chicos. Del 1 al 3, no se olviden. No hay estadio clínico 4 en cáncer de testículo. Entonces, y algo que ustedes ya conocen, como es el sistema TNM para estadiar a este tipo de pacientes, ¿no? El T va a ver el tamaño del tumor, ¿no? PT1, por ejemplo, es un tumor limitado al testículo y al epidídimo, no hay invasión vascular ni linfática. Y este PT1 se divide en dos, PT1A y PT1B. Cuando el tumor es menos de 3 centímetros será A, y si es más de o más 3 o más centímetros para el PT1B. O sea, todo en el 1, en el T1, todo el tumor está limitado al testículo y al epidídimo. En el T2, el tumor invade ya los tejidos adyacentes, túnica vaginal, cordón espermático, escroto. En el 3, ya va más allá, ¿no? Hay un compromiso del cordón espermático. Y en el 4, el tumor invade la pared del escroto, pues, ¿no? Entonces, el T por un lado, el N por otro lado, si hay metástasis o no hay metástasis en ganglios, en ganglios. N1 metástasis en menos
en 2 o menos ganglios, todos menos de 2 centímetros. PN2, metástasis en más de 2 ganglios. Y la M, finalmente, que va a catapultar a 2 pacientes como estadio clínico 3. M1A, metástasis no regionales, M1B, metástasis viscerales. No regionales, pulmón, ganglios, no retroperitoneales, metas viscerales, hígado, cerebro, hueso. Entonces, el TNM, tamaño, compromiso ganglionar, metástasis, ¿no? A distancia. También se considera al resultado de marcadores tumorales como un factor pronóstico, ¿no? Y dentro de esto vamos a tener el S1, el S2 y el S3 con todos los valores que están ahí, chicos. Eso seguro cuando sean especialistas lo van a leer, lo van a estudiar a profundidad. Y estos son todos los estadios que podemos encontrar. Del estadio 0 al estadio clínico 13. Porque ya les he dicho que las metástasis son consideradas como estadio clínico 3, ¿no? 3A, 3 es metástasis a distancia. El tratamiento, orquistomía inguinal radical, ¿no? Sacarle los testículos. Es el primer paso pero nosotros uh, uh, la incisión de la orquistomía es a nivel inguinal, no lo pueden sacar a través del escroto porque eso sería un craso error. Entonces, hay una orquistomía inguinal radical que hace que el paciente esté curado, ¿no? Le sacamos el testículo. Es el primer paso para el diagnóstico y tratamiento. Entonces, el testículo va a ir a anatomía patológica. Entonces, apenas le han terminado de hacer la orquistomía, al día siguiente le pedimos marcadores tumorales postoperatorio. Alfa-fetoproteína, beta-HCG, DHL, y esos van a definir el estadio S. Y por otro lado, el estudio de imágenes, ¿no? Para estadiar a nuestros pacientes. Ya sabemos que ya le han operado de un testículo, pero no sabemos si hay una afectación ganglionar a distancia, local, regional, hay metástasis o no hay metástasis. Para eso, tomografía. Y las opciones de tratamiento son desde la vigilancia, la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, ¿no? Con el esquema B. Acá, para que lo repasen, generalmente en el estadio clínico es vigilancia, ¿no? Vigilancia o a veces un ciclo de carboplatino a 7 AUCs, a 7 unidades bajo la curva. En cada estadio, ¿no? En el 1S, o sea, recuerden que el 1S está por acá. Está, ¿no? BTHCG menos de 5.000, alfa-feto menos de 1.000, DHL menos de 1.5 veces su valor normal. Entonces, a ese tipo de pacientes 1S le vamos a dar quimioterapia, imagínense, por 3 ciclos, si es BET. La B grande o la B simplemente es de pleomicina, la E de topósido, la P de platino, ¿no? Cisplatino. Acá por 3 cursos o etopósido platino por 4 cursos. Y así, ¿no?
En pacientes con metástasis que tienen buen pronóstico, les podemos dar BET por 3 o EP por 4, ¿no? Etopósido platino, ¿no? Igual para los no seminomas, ¿no? Básicamente lo principal es la cirugía. La cirugía es lo que va a curar a los pacientes, chicos. Pero si por A o B uno de los pacientes presentara una metástasis, hay altas chances de que se curen, ¿no? Hay altas chances de que se curen. Entonces, cuando terminan la quimio, los pacientes, hay que ver, ¿no? Si hay un compromiso residual, si es menos a 3 centímetros a nivel ganglionar, observación, si es más de 3 centímetros, PET-CT para ver si es positivo, considerar cirugía, radioterapia. El seguimiento, los 2 primeros años con tomografía cada 3 a 6 meses, marcadores tumorales en cada visita. De 3 a 5 años, tomografía computarizada anual, marcadores semestrales. Y finalmente el autoexamen testicular mensual. Lo vamos a ver en 10 minutos, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, le escucha, doctor. Sí, doctor. Ya. Vamos 21 y 35, por favor. Ya, está bien, doctor. Si tiene metástasis, también va a recibir obviamente quimioterapia, ¿no? Y si hay alguna enfermedad residual, en el caso de seminoma, si la enfermedad residual, digamos, es un ganglio retroperitoneal y me ha quedado una lesión menos de 3 centímetros, pasa a observación. Si es más de 3 centímetros, 3 o más centímetros, hay que hacerle un PET-CT, ¿no? Para determinar si esa lesión está activa o no está activa. Y de acuerdo a eso voy a considerar cirugía o radioterapia. Si en el no seminoma, si la enfermedad residual es mayor a 1 centímetro, entonces hay que hacer una linfadenectomía retroperitoneal, ¿no? Y si es menos de 1 centímetro, vigilancia generalmente. Entonces, generalmente los pacientes con estos tipos de enfermedades son vigilados, y en general en todos los cánceres se hace una vigilancia por 5 años, ¿no? En los dos primeros años, tomografías casi trimestrales o semestrales, ¿no? Más los marcadores tumorales, obviamente. En el seminoma no eleva mucho los marcadores tumorales, no eleva en los tumores no seminómatos es donde hay elevación de alfa-feto, beta-HSG, que es la gonadotropina coriónica humana, y la lactato deshidrogenasa, ¿no? Los pacientes sarcomas es un grupo heterogéneo de tumores. La verdad depende del tejido mesenquimal en donde se ha producido las alteraciones somáticas puntuales o germinales que han dado origen a este tipo de tumores. Que dependiendo del tejido mesenquimal del que derivan van a tomar determinadas denominaciones. Por ejemplo,
Si deriva del hueso, osteosarcoma. Si deriva del músculo, o puede ser un leiomiosarcoma, ¿no? O un rhabdomiosarcoma. Si deriva del tejido adiposo, un liposarcoma. Si deriva de los nervios, el tumor maligno o la vaina del nervio periférico, ¿no? Etcétera. Entonces, es una gama de tumores en realidad. Y representa menos del 1% de los cánceres en los adultos, pero se caracterizan porque son altamente agresivos. Y obviamente el tratamiento quirúrgico es el tratamiento que va a curar a estos pacientes. Sin embargo, a veces la lesión es tan grande que los bordes quedan comprometidos y necesitan un tratamiento complementario a este tipo de pacientes, ¿no? Para evitar la recaída de la enfermedad o la recurrencia de la enfermedad. Generalmente el manejo actual de las neoplasias en general es un manejo multidisciplinario, o sea, generalmente se hacen reuniones y se decide el tratamiento del paciente con todos los especialistas involucrados, ¿no? Eso es lo que se hace en el mundo. Entonces, como les decía, hay una clasificación de este tipo de sarcomas. Se pueden clasificar en sarcomas de partes blandas o tejidos blandos, sarcomas óseos y los sarcomas GIS, que es el tumor derivado del estroma gastrointestinal, ¿no? Dentro de los sarcomas de tejidos blandos tenemos a los leiomiosarcomas, que obviamente son tumores malignos que se han producido en el tejido muscular liso. Más o menos son el 25%. Los liposarcomas, que son el 20%, pueden ser liposarcomas bien diferenciados o desdiferenciados, mixoides, pleomórficos. Los sarcomas sinoviales en un 10%, el tumor desmoide, el sarcoma de Ewing extraóseo. Dentro de los sarcomas óseos, el osteosarcoma, que es más común en niños y adolescentes, el condrosarcoma, que es más frecuente en adultos y sobre todo los órganos afectados son pelvis y fémur, el sarcoma de Ewing, hueso y pared torácica, ¿no? Los tumores de Gis son unas células intersticiales, que son las células intersticiales de Cajal, y se caracterizan por tener mutaciones en KIT y hay mutaciones en el receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Entonces, como les digo, es una gama de lesiones, es una gama de enfermedades que se tratan quirúrgicamente, ¿no? El problema que las zonas donde muchas veces se produce este tipo de lesiones son lesiones a veces un poco inaccesibles a la cirugía, por ejemplo el retroperitoneo, ¿no? O sobre el psoas ilíaco, o a nivel del fémur, que son zonas muy, o del muslo, que son zonas a veces muy vascularizadas y el potencial de metástasis a distancia es alto, ¿no? Entonces existen factores genéticos y ambientales, ¿no? La neurofibromatosis tipo 1, que puede hacer que el paciente tenga un schwannoma maligno, el síndrome de Li-Fraumeni, donde hay una mutación en P53, el retinoblastoma familiar, hay una mutación en el gen supresor tumoral del retinoblastoma de tipo 1. Hay factores de riesgo ambientales como la radiación ionizante, que puede producir sarcomas por radioterapia. Una radioterapia mal dada puede predisponer al paciente a una segunda neoplasia, en este caso a sarcomas. El linfedema crónico puede ocasionar un angiosarcoma, sobre todo en los pacientes mastectomizados. Ustedes saben que a las pacientes con cáncer de mama
Muchas veces no solo se le hace una cirugía radical que significa la extracción prácticamente de la mama completa, no afectada, sino también de los ganglios ipsilaterales a la lesión. Entonces, se va a producir un linfedema crónico, un aumento de volumen del miembro superior afectado a la zona de la disección. Entonces eso se puede derivar en un angiosarcoma, ¿no? El diagnóstico de este tipo de lesiones, obviamente la clínica va a ser variada, en general es una masa palpable, dolor, ¿no? Si es retroperiodontal va a haber mucho dolor y nosotros, gracias a las imágenes, podemos estadiar estos pacientes, ¿no? De preferencia para tejidos blandos, está recomendado la resonancia, la tomografía para evaluar metástasis en vísceras sólidas, sobre todo en metástasis pulmonar para metástasis, y el PET-CT, que podría ser de ayuda sobre todo para determinar actividad metastásica a nivel ganglionar. La biopsia sigue siendo el gol estándar, pues, ¿no? Yo tengo un tumor retroperitoneal, ¿qué voy a hacer? Voy a biopsiar, voy a tomar una muestra para saber a qué me estoy enfrentando. No, entonces la biopsia suele ser el gol estándar. También se pueden hacer estudios moleculares, sí, el sarcoma sinovial de Ewing hay ciertas mutaciones especiales y características. Y finalmente vamos a ver el estadio, pues, ¿no? En el estadio 1 es un tumor de bajo grado, menos de 5 centímetros y no tiene metástasis. De bajo grado quiere decir un bien diferenciado o un medianamente diferenciado. El estadio 2 es un tumor de alto grado, es un G3, es un pobremente diferenciado, menos de 5 centímetros y no tiene metástasis. El estadio 3 es un tumor de alto grado, más de 5 centímetros. Y no hay metástasis, ¿no? Y en el estadio clínico 4 hay metástasis a distancia. Pulmón, hueso, hígado. A diferencia del cáncer de testículo, que en el 3 ya había metástasis. Entonces, el tratamiento, el pilar fundamental del tratamiento, obviamente es la cirugía, porque eso va, pero tiene que ser una cirugía con resección R0. Es decir, que no haya márgenes negativos en el borde donde ha pasado el bisturí, ¿no? Donde hemos hecho lo. Entonces, la resección R0 es el estándar en los tumores localizados. Esa resección es mucho más viable, esa resección R0 es mucho más viable, sobre todo si hay lesiones que están ubicadas en extremidades, ¿no? A diferencia de lesiones que están ubicadas en retroperitoneal. Entonces, en algunos casos optamos por amputar a los pacientes, ¿no? Versus hacer una cirugía conservadora, esto va a depender de la localización de las lesiones. La radioterapia podemos darle antes como una neoadjuvancia para tratar de disminuir el tamaño de las lesiones o como un tratamiento complementario después de la cirugía. Digamos, ha habido bordes quirúrgicos comprometidos, pero ya no puedo ampliar más ese margen, entonces radioterapia. Quimioterapia, generalmente los antraciclínicos son buenas opciones, sobre todo doxorubicina, epirubicina. Y si es un tumor irresecable, de repente podemos optar por este régimen doxorubicina y fosfamida que le puede dar una respuesta significativa, ¿no? a la enfermedad. Y mucho más tratamientos avanzados como la trabectedina o
en liposarcomas mixoides, la eribulina en leiomiosarcoma, etc. Y también tenemos terapias dirigidas como imatinib para el tumor de Gis, el sunitinib, regorafenib. Entonces, fíjense, ¿no? Es una lesión, si bien es cierto, es bien regular, de bordes definidos, pero en la parte central tiene unas lesiones medias amorfas, ¿no? Entonces, pero la lesión se extiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dependiendo del compromiso en profundidad, probablemente vaya a una amputación del miembro, ¿no? Pero fíjense, la diferencia de operar a este tipo de pacientes, en donde probablemente le haga una amputación, si es que hay compromiso óseo, irreparable, etcétera. Entonces, de repente una amputación le viene bien a este paciente y probablemente incluso se puede sacar con márgenes de seguridad. Pero ¿qué pasa con este paciente? ¿No? Tiene una masa retroperitoneal inmensa. ¿Qué hacemos con el paciente? Entonces, obviamente, si intentamos sacar esta masa, va a quedar en algún sitio enfermedad, va a quedar enfermedad en algún sitio. Entonces es un poco complicado porque después de la cirugía el informe de anatomía patológica me puede decir con márgenes comprometidos, eso quiere decir R1, pues, ¿no? Un osteosarcoma, fíjense, esto es la tibia y está engrosada con lesiones heterogéneas, osteolíticas incluso, y acá ya niebla, ¿no? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, Dime, ¿en el caso Araceli. de osteosarcoma hay algún... Sí, para el caso de O sea, osteosarcoma hay algún me olvidaba de tratamiento? decirles que es una enfermedad que, discúlpame que te corte, es una enfermedad que fundamentalmente ataca a niños, a adolescentes, sobre todo, y sobre todo en huesos largos, ¿no? Tibia, fémur, etcétera. Me decías, Araceli, ahora sí. Sí, doctor. En el caso de osteosarcoma, ¿se puede hacer también por marcadores tumorales o solo por resonancia No magnética? tenemos marcadores tumorales para sarcomas. Para ningún tipo de Para sarcomas ningún. no tenemos liposarcomas, rhabdomiosarcomas, o leiomiosarcomas. No tenemos marcadores tumorales para sarcomas, a diferencia de un cáncer de mama, que le voy a pedir CA15-3, que es el específico, más CA. O un cáncer de páncreas, que le va a pedir el específico CA19 más el CA. O un cáncer de ovario, que le va a pedir CA125 más el CA. No hay un marcador tumoral para sarcomas, chicos, no hay. Está bien, doctor. Y doctor, entonces, como una prueba de imagen, primero pedimos la resonancia o la TC, o los dos por... Depende del cuadro clínico. Yo pienso que mejor es si es partes blandas, si es un tumor en muslo, por ejemplo, mucho mejor es la resonancia. Porque ahí vamos a ver incluso cuál es el grado de compromiso de los paquetes musculares, vasos sanguíneos, etcétera. Si es una lesión que estoy sospechando se encuentra en retroperitoneo, el paciente tiene un dolor a nivel lumbar,
incluso con algunos de ustedes, no sé si se acuerdan el caso de un paciente que tenía un rhabdomi, un liposarcoma pleomórfico, ¿no es cierto? Que había debutado con una enfermedad a nivel del muslo izquierdo y vino ya y ha hecho una recurrencia pulmonar y había una lesión, una gran masa mediastinal que ocupaba casi gran parte del hemitórax derecho. Entonces, no hay marcadores tumorales para sarcomas. En ese tipo de pacientes es mejor la tomografía. Gracias. No hay un factor de riesgo hay factores de riesgo para sarcoma, pero no hay una causa clara. La mayoría son esporádicos, es decir, multifactoriales. ¿Alguna otra pregunta? Siendo las horas avanzadas, chicos, los libero. Cuídense, chicos, estudien. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Y sobre todo tienen que practicar la parte preventiva en vuestras familias, con vuestros papás sobre todo, ¿no? Entonces siempre, lo más frecuente en varones, próstata, colon, ¿no? Entonces en mujeres, mama y cuello uterino. Entonces tienen que estar al día en esos exámenes, en esos chequeos. Cuídense, chicos, cuídense. Gracias, doctor. Doctor, ¿podría subir las diapositivas al aula virtual, por favor? Ya, ahora voy a subir los tres. El problema es que son más de 10 megas y tengo que comprimirlo y de ahí subirlo. Sí, está bien, doctor. Muchas gracias. Sí. La otra vez quise subir, pero es más de 10 megas. Ya. Gracias. Cuídense, Podría chicos. pasar por WhatsApp, doctor. Ya, Gracias, por doctor. WhatsApp pasa mejor. Chicos, estudien, no se olviden. Mañana de venir a la rotación, los que deseen, por supuesto. Sí, doctor, están anotados sus compañeros. Cuídense. Buenas noches, doctor.